buenos días. Les saluda el pastor Manuel Arriola en una emisión más de la Hora del Evangelio. Es un privilegio para su servidor el poder estar detrás de estos micrófonos o al frente de estos micrófonos y al frente de esta cámara desde donde transmitimos este programa para que usted pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Si usted ya es un creyente, le suplicamos que pueda usted compartir esa transmisión si nos sintoniza a través de los canales digitales, o también que usted pueda subir el volumen si nos sintoniza a través de su radio. El deseo nuestro es que la gente pueda escuchar el Evangelio. El deseo nuestro es que la gente sepa del único Salvador, Jesucristo. Le animamos a poder subir su volumen de una manera amable o a poder compartir para que la gente que a usted le sigue pueda escuchar el Evangelio esta mañana. Leo desde nuestra Biblia, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Se está dando testimonio de Jesucristo, de un hombre que ha sido sanado. Dice desde el versículo 10. El escritor del libro de Hechos, Lucas, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está entre vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan caminan hacia el templo a la hora de la oración, cerca de las 3 de la tarde. Hay un hombre mendigo, ¿verdad?, que no puede mover sus pies. Pide limosna para sustentarse porque no puede valerse por sí mismo, y lo que hace Pedro es darle sanidad con el poder del Espíritu Santo. Y ahora vienen la gente religiosa a preguntar quién ha sanado. ¿Por qué este hombre ahora está sano? ¿Por qué ahora camina? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué estos hombres que eran pescadores, ignorantes, sin letras, pudieron hacer eso? Y Pedro dice: esto es por Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret, y agrega todavía el apóstol Pedro, a quien ustedes recientemente crucificaron en una cruz y que ha resucitado de entre los muertos. Y luego les dice: este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ha venido a ser la piedra angular, la piedra reprobada, la que ustedes rechazaron. Los edificadores, ¿quiénes eran? Ellos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los encargados de interpretar la ley, la cual ha venido, dice, esta piedra rechazada, reprobada, ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular, ¿verdad? Aquella piedra que se ponía al principio de una edificación y de ahí dependería una gran edificación, un gran edificio. Este es Jesús. Jesús mismo dijo a Pedro, ¿verdad?, que él edificaría su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Y a quién se refería? A sí mismo. Jesucristo hizo referencia de él mismo, pero vemos que dice la Escritura al respecto. El apóstol dice que él es la piedra angular. No hay otra manera, no hay otro cimiento. El apóstol Pablo dijo que sabemos cuál es el fundamento que está firme, ¿verdad? Y es Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 3, el versículo 11, dice acerca del fundamento que está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Querido amigo que me escuchas, cuando nosotros hacemos referencia desde la palabra de Dios a la persona de Jesús, y que Él viene a ser la cabeza del ángulo, y luego dice el siguiente texto ahí en Hechos 4, 12, y en ningún otro
O sea, fuera de Él no hay salvación. Él es la piedra reprobada. Él es la piedra que fue rechazada. Pero ahora, ¿verdad? Él es el Salvador. Él es el que murió. Él es el que resucitó para darnos vida eterna. Él, Jesús. Qué tremendas declaraciones del apóstol. Qué tremendas declaraciones también cita el mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Respecto al tema. Escuchemos que dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Vemos, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es el Salvador del mundo, escogido por Dios. El Padre le comisionó a venir a este mundo, a morir por nosotros, los pecadores. Observe la profecía del Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los judíos interpretan este texto como Israel, el Israel rechazado. Pero ciertamente es una profecía mesiánica referente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también dijo de Él en Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Que Dios lo haya hecho. Ya en la Escritura lo había profetizado. Dice Jesús, no se maravillen. Ya estaba escrito. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu se habían sentado en la eternidad pasada a planear la redención del hombre que pecaría. Y el apóstol agrega, y en ningún otro hay salvación. Cuando hablamos de que en ningún otro hay salvación, deja a un lado nuestra religión. Pienso en las religiones que se enarbolan con la bandera de que ellos son la única verdad. Solo ellos tienen la verdad. Y fuera de su religión, no hay quien salve, ¿verdad? Tengo varias religiones en mi mente que no voy a decir por respeto, pero la realidad es que la salvación no está en una religión. El apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Y eso refiere también a las palabras de Jesús cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Fuera de él no hay salvación. Tú puedes abrazar una religión, puedes abrazar una secta, puedes abrazar un dogma. De hecho, tú puedes ir a una iglesia que predica el evangelio y no haber creído al evangelio y no tiene salvación. En ningún otro hay salvación. Eso deja todas las religiones afuera. Pero también deja todo intento propio de autosalvarnos. O sea, pensar que por buenas obras nosotros nos podemos salvar. Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego el versículo 9 dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. También el capítulo 3 del versículo de Romanos, el apóstol Pablo repetidamente en este pasaje nos recuerda que no es por las obras. Dice el versículo 24, siendo pues justificados gratuitamente por su gracia, mediante la gracia de Dios, ahora explicaremos qué es su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica a los que
al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice el apóstol que es mediante la gracia, que somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo podemos interpretar esa palabra gracia? Bueno, si lo traducimos nosotros desde la palabra griega, la gracia es el favor de Dios no merecido. Mediante la fe en esta gracia. ¿Y cuál es este favor no merecido, Pastor Arriola? El favor no merecido que nosotros podemos recibir y Dios nos extiende es que Jesús murió por nosotros, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó para el perdón de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es esta palabra de gracia. Van unidas, gracia y fe. Cuando usted toma la gracia de Dios, también se enarbola la bandera o se levanta la bandera de la justicia de Dios. Dios es santo. Usted y yo somos pecadores. La palabra del Señor dice que la justicia de Dios declara que al ser pecadores merecemos la condenación eterna del infierno. Eso dice la justicia del Dios santo. Nadie podrá huir de su justicia. Nadie puede esconderse de él. Nadie puede huir de su presencia. Él habita todo el universo. Él habita todo espacio, y no solamente en espacio físico, sino en tiempo, porque esa es la esencia del Dios santo. ¿Quién puede huir de su presencia? Nadie. Siendo el hombre incapaz de salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras o por su religión, la justicia de Dios vino sobre Jesucristo. ¿Cómo dice la Escritura? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y esta es la manifestación del amor de Dios, que siendo nosotros injustos, entregó al justo para salvar a los pecadores. Esta es la palabra de fe. Esta es la gracia del Señor, el regalo de Dios no merecido que nos extiende perdón de pecados mediante el sacrificio vicario de Jesucristo a favor de quienes no lo merecíamos. Cuando tú y yo hemos pecado, querido oyente y radioescucha, ese pecado es contra Dios. Hemos ofendido a Dios. Hemos violado sus mandamientos, hemos quebrantado su ley. Como consecuencia merecemos el castigo eterno. Pero Dios es tan bondadoso y tan bueno con nosotros que siendo injustos ahora quiere darnos de su justicia por medio de Jesucristo. Así es que lo que las buenas obras no pueden hacer, o sea, darnos perdón de pecados, darnos vida nueva y llevarnos al cielo, lo hace Jesucristo. Lo que la religión no puede hacer, mira, la religión solamente nos conforma. La gente se siente bien, va a la iglesia, va a la misa, limpia sus pecados. Y eso es entrecomillado. Y luego sale para seguir siendo igual. En Cristo venimos a ser nuevas criaturas, un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y esto implica venir a Cristo, creer en Cristo. Entonces, querido amigo, no solamente la salvación implica creer en Cristo, implica rechazar cualquier intento propio o poner a alguien más como fundamento para nuestra salvación. Eso, entonces dijimos, excluye la religión, excluye nuestras buenas obras y excluye cualquier otra persona. San Judas Tadeo no puede salvar. San Pedro no puede salvar. María
no puede salvar. Solo hay salvación por medio de Jesucristo. María no intercede por usted ante el Padre, ni ante Cristo, no tiene esa capacidad. Eso duele porque nosotros lo hemos creído como católicos por años, pero es una mentira. Te animo a que no cierres tu corazón y que escuches el mensaje. Posiblemente vas en tu taxi o estás en tu auto camino al trabajo y pusiste la estación y muchas gracias. O alguien te compartió a través de las redes sociales y estás escuchando. No cortes la transmisión hasta que hayas escuchado el mensaje completo. Si Jesús murió, Él puede salvarnos. Eso quiere decir que María no murió por nosotros. Eso quiere decir que cualquier otro santo que nos le queramos llamar no murió por nosotros. La iglesia no murió por nosotros. Soy pastor de la iglesia bautista y te puedo decir que la iglesia bautista no tiene poder de salvar a nadie. Predicamos el evangelio de gracia mediante la fe. Así es que, querido amigo que me escuchas esta mañana, quiero rogarte, suplicarte, como mandato de nuestro Dios, que te puedas arrepentir y creas al evangelio. Que tú creas que Jesús murió por ti, fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. La gracia es lo que Dios ya hizo. La fe es lo que yo deposito en Cristo y diciendo, yo creo que tú moriste, Señor. Y con arrepentimiento y fe me acerco a Él. Mire, ¿qué de las personas que se acercan a una corte para estar delante de un juez? Tiemblan, ¿verdad? Delante de un juez terrenal. Tiemblan. Porque tiene una autoridad, tiene una envergadura, tiene una posición. Puede condenar al acusado, tiene el poder que la ley le otorga. Imagínese estar delante del Dios Todopoderoso, el juez de todo el universo, el que no es violentable y del que no podemos escondernos y no podremos huir, frente a frente rindiéndole cuentas de su vida. Y sin Cristo usted irá al infierno. Pero mire, con Cristo, usted puede decirle, mire, yo creí en su Hijo, yo ciertamente fui un pecador, pero encontré esa justicia que usted me ofreció para alcanzar perdón de pecados. Así es que podemos tener en Cristo salvación, un Salvador o un juez. La decisión suya es lo que lo determina. Jesús es la piedra angular. Jesús es el único Salvador. Ahora le hago la pregunta, ¿Jesús ya es su Salvador? ¿Jesús ya es la roca sólida donde su vida está cimentada? ¿Su vida ha sido transformada mediante Jesucristo? No conformada a la religión, no transformada. Una obra espiritual. Si todavía no es Jesucristo su Salvador, si todavía usted no se ha arrepentido de sus pecados, todavía usted no ha venido a Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Romanos capítulo 10, el versículo 8, lo repetimos muy a menudo. ¿Por qué? Porque es verdad. Dice la Biblia, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice a lo mejor, no dice posiblemente, dice serás, seguridad en Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no vienes hoy a Cristo, amigo? Pastor, soy un vil pecador. No creo que alcance perdón. No hay pecado por el que Jesús no haya muerto.
No hay atrocidad y perversión por la que Jesús no haya pagado. Hoy es la invitación de parte de Dios a que creas al Evangelio y vengas a Jesús. Si estás en serio con Dios, amigo que me escuchas esta mañana, te ruego que puedas orarle al Señor. Le pidas a través de esta oración la salvación, el poder, el perdón de tus pecados y pedirle a Jesucristo que venga a tu vida y que tú le entregues tu vida al Señor. Ora conmigo si estás ahí resuelto a venir a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy. Soy un vil pecador. Voy rumbo al infierno. Te he fallado. He violado tu ley. Merezco el castigo. Pero Señor, hoy desde mi corazón te digo que creo en Jesús. Creo que Él murió por mí en la cruz. Creo que Él derramó su sangre. Creo que Él fue sepultado. Creo que Él resucitó para darme vida eterna. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Hazme tu hijo. Y a partir de hoy, Señor, ayúdame a vivir para ti en esta vida nueva que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien de ustedes quiere comunicarse a la cabina y compartir su salvación, nos será de mucho gusto, de mucha bendición. Gracias a cada uno de ustedes que sintonizan y nos escuchamos este próximo viernes en una emisión más de la Hora del Evangelio. Nuestro Dios les bendiga grande y ricamente. Se despide su siervo, el pastor Manuel Arreola.